donde íbamos a hablar de esta pequeña entrevista y yo trataba de estudiar un poco como para tener los puntos claros y irlos ordenando, pero yo tengo que siempre acudir al cuaderno y escribirlos y aquí estudiarlos porque se me dificulta hacerlo sola, así, Primero sin nada. es algo que es normal y se va a ir mejorando. A mí me pasa, yo apunto todo, tengo aquí un montón de un papelitos por todo lado, que es totalmente normal, ¿ok? No importa en la habilidad, hay gente que tiene la virtud de tener una gran memoria. Por ejemplo, mi padre y mi hermano Jim tienen una gran memoria, Nate tiene una gran memoria, absorben la información. En mi caso, yo apunto. Entonces, veo que tengo una debilidad que no está bien desarrollada y lo que hago es buscar recursos para suplirla. Simple, si yo tengo que apuntar, lo apunto. Del desarrollo y el hábito, justamente, y de eso, y hoy te quiero felicitar por hacer esta entrevista, mi Jenny, porque realmente de eso se trata, de que te des el tiempo y el espacio de contar al mundo tu historia. Todas las personas hoy por hoy, mi querida Jenny, tienen una historia. Por ejemplo, si yo te preguntara en cortas palabras, ¿quién es Jennifer Coronel, por ejemplo? ¿Qué dirías? ¿Cómo te presentarías al mundo? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Cuéntame un poquito de esa famosa Jennifer que hoy por hoy vamos a conocer. Bueno, mi nombre es Jennifer Coronel, tengo 37 años, soy de Ecuador, nací en la ciudad de Pasaje, pero actualmente vivo en un pueblo que se llama Santa Rosa, que es parte de la provincia del Oro. Qué genial. Me gusta porque, mi Jenny, veo que eres una mujer, primero, el tema de ser de la costa, pues implica ciertas cosas, cultura diferente al que vive en la sierra, por ejemplo, en Ecuador, pensamientos diferentes, economía diferente probablemente, el procesos incluso de lo que vive una persona que vive en Quito es diferente probablemente a la que vive en Santa Rosa. Te pregunto un poquito, en tu infancia, y la idea de esta entrevista siempre va a ser entender qué es lo que has vivido y tus retos que has vivido, mi Jenny, cómo los has ido superando y cómo le puede servir esa experiencia a alguien. Porque muchas veces podemos dar a conocer un video, un audio, un libro, un texto de historia de gente que ha tenido la experiencia. Entonces, claro, hablábamos hace un rato, mi Jenny, y es ese, no sé si te ha pasado y me lo dijiste, el miedo al qué dirán cuando cuentas tu historia. ¿Te ha pasado muchas veces eso, sí o no? Sí, sí, por ¿Qué es lo que supuesto. se te viene por la mente? Y me lo decías, pero es importante registrarlo como, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando tú quieres contar algo de tu vida, pero sales a Jenny, que probablemente es el ego, y te dice, hey, no lo cuentes, ¿qué dirá la gente? ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu sensación cuando viene ese miedo del qué dirá la gente? Primero, ese temor de sentirme rechazada luego de que sepan quién soy en realidad, de dónde vengo y qué ocurrió conmigo desde muy temprano. Es ese rechazo, ese temor a ser rechazada. Me encanta porque el rechazo hoy por hoy es un miedo que vivimos en constante pleito, es el día con el día. ¿De dónde viene ese miedo al rechazo? De compararnos con otros seres humanos, Jen. Hoy por hoy en las redes sociales, cuando abres las redes sociales, ves que todo el mundo aparentemente pareciese que todos les va bien y que tú regresas a verte y dices, pero ¿por qué yo tengo una vida desastrosa? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Claro, por supuesto, sí. Y cuando viene esa comparación en tu vida, ¿qué sentimiento genera en ti? Eh, el verme es como que me reflejo en el espejo y digo, eh, si a ellos les está yendo bien y a mí no me está yendo bien, es porque todo lo estoy haciendo mal. Me encanta. Y desde esa base energética es lo que sucede hoy por hoy, que la gente, en vez de fijarse en lo que sí te está yendo bien, en lo que eres buena, en las virtudes y fortalezas, te fijas en lo negativo. ¿Y qué genera eso? Una atmósfera negativa que por ende es una rueda que parece que te va bien, luego te comparas y dices, no, no me va tan bien y vuelves a fracasar.
luego vuelves a decir, no, no, sí voy a salir bien, vuelves a compararte y vuelves a entrar en este círculo extraño de decir, no, pero es que mira, ya tienes un trabajo, pero ves al otro que tiene un negocio y dices, no, pero es que el otro tiene una empresa, yo quiero ser empresario. Dejas el trabajo, decides emprender, probablemente no era el camino adecuado y otra vez fracasas. No sé si te ha pasado ese círculo vicioso en tu vida. Sí, es más, he pasado por muchísimos procesos porque siempre he estado en constante mejora y siempre me ha ocurrido en todas las áreas. Y me encanta mi Jenny porque sé que ahorita estás en casa y sé que las niñas están en casa. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cuántos hijos tienes? De alguna forma, a cargo de ti, ¿cuántas personas hay? Eso me encantaría conocer. Por ejemplo, yo ahorita actualmente soy mamá de 4, tengo un hijo varón y 3 niñas mujeres. Pues ha sido, bueno, en realidad es un reto increíble. Yo cada que las veo, bueno, al inicio, no te voy a negar que al inicio siempre fue frustrante porque no me di tantas cosas que hoy en día sí puedo ver. Entonces, el tener que cuidarlas, el tener que estar con ellas, el tener que ayudarlas, porque hoy en día cuando yo me veo al espejo y veo de quién es Jennifer Coronel, me doy cuenta de que no solamente es traerlos al mundo, darles de comer, que se acuesten a dormir y cambiarles de ropa. O sea, No. hay algo mucho más profundo que se necesita de una niña o de un niño para que pueda crecer en el mundo y crecer con principios, con valores, y pueda ser una persona que se pueda desarrollar en el mundo y ser feliz. Entonces, el no tener, el no saber, a veces sí me he sentido súper desesperada porque el no saber, bueno, cómo ser mamá, ¿sí? Porque como te lo he comentado, yo vengo de padres ausentes, ¿sí? Mamá se fue, decidió irse, mi papá alcohólico, por un tiempo, ese tiempo que lo vi fue bien traumático, fue bien difícil, luego ya ni lo veía. Entonces yo me quedé en el mundo desprotegida y sola, ¿sí? Entonces yo no aprendí, no tuve esa figura materna y esa figura paterna que era, bueno, así se hace, así se habla, así se enseña. Entonces yo todo lo he tenido que aprender, todo, absolutamente todo. Gracias a Dios lo he tenido que aprender leyendo, escribiendo, conociendo, pidiendo ayuda. Y con las niñas me ha tocado así. A veces ya siento que se me escapa, que ya una me está entrando a otra etapa y que yo sigo recién aprendiendo en la etapa que ella me necesita emocionalmente. Y corro a los libros y claro, a veces llega días que a veces no duermo porque siento que mientras más pasa el tiempo, a mí se me pasan esos momentos donde son ellas que necesitan que yo las vaya formando, como esas mujeres eh, eh, de pronto que aprendan lo que yo no pude aprender cuando era niña. Entonces es Me- bastante es complicado y complicado bien porque difícil. es difícil ver ese. Primero es de honrarte, mujer, por ser una mujer valiente. No todas las mujeres hoy por hoy en el mundo, y más bien, todas las mujeres son valientes, pero no necesariamente todas tienen esa fuerza de buscar apoyo, leer, avanzar. Eres una guerrera, mi Jenny. Sé que has vivido etapas bien difíciles. Esta etapa de las niñas, yo sé que nace en tu corazón el poderles educar, el poderles darles herramientas porque en tu infancia fue complicado. Una de las etapas que yo recordaba cuando hablamos es este proceso en donde primero vienes de un lugar en donde hay ausencia de padres, totalmente claro. Quiero que me cuentes un poco ese escenario y sabiendo que sé que lo cuentas desde una intención de ayudar a la gente, no desde esa intención de víctima, porque yo sé que eres una mujer guerrera y siempre que me has contado así como, pues mira, viví esto, pero me sirvió en esto. ¿Qué escenario, qué momento fuerte viviste en tu vida, en la infancia, que hoy lo recuerdes, pero hoy que eres madre dices, bueno, en ese momento me dolió tanto, no lo entendía, pero hoy aprendí esto? ¿Qué contarías, por ejemplo? Por ejemplo, una de las etapas que marcó más mi vida fue en aquella época cuando mamá decidió irse, papá se quedó con nosotros un tiempo, pero
era un padre ausente emocionalmente porque solo era él el que estaba ahí y a veces no estaba. Y a mí me tocó quedarme sola a los 6 años, ir a la escuela sola, plancharme el uniforme sola. Yo no sabía cocinar, aprendí a cocinar, a hacerme cualquier cosa para alimentarme. Eh, en ese trayecto, eh, fue súper duro porque yo recuerdo que en la escuela, cuando había reuniones de padres de familia, Correcto. todos los niños que yo veía estaban con su mamá y con su papá, esperando que inicie la reunión. Y yo miraba para atrás y miraba para los lados y nadie estaba para que me representara a mí en ese momento, ¿no? Entonces, yo solía sentarme en mi pupitre, cada niño estaban con sus padres y bueno, yo tenía la esperanza que en algún momento llegara alguien, no sé, una tía, un familiar, ¿no? Porque siempre comunicaba que había reunión, pero claro, terminaba la reunión y nunca llegaba nadie por mí, ¿sí? Entonces, eh, las maestras siempre se quejaban de ello, pero yo les decía, no, yo me puedo representar, yo estoy aquí, yo estoy por mí, ¿no? Entonces, siempre vieron eso en mí, ¿no? Siempre vieron eso en mí hasta que por ahí algunas maestras adoptaron esos momentos como quien dice, bueno, Jennifer no tiene quien la represente, pero estamos nosotras, ¿no? Bueno, siempre hubo esa bendición porque no siempre a cualquiera le puede pasar, ¿no? Entonces, esa etapa sí fue sumamente triste, muy dolorosa, algo que marcó mi vida y que ha sido uno de los retos en los que yo he tenido que batallar para restaurar mi corazón, para ser una mujer llena de fortaleza, de fuerza, e investigar y conocer bien. No tuve mamá, yo voy a aprender a ser mamá. No me enseñaron cuáles eran los valores para la vida. Yo los voy a aprender, voy a buscar, voy a llamar, voy a escribir. Y, y, y en esa área es donde yo descubro que si a mí me faltó tanto y para mí fue una falencia, fue bastante duro, es algo que yo no quiero que ocurra en mis hijas y es lo que a mí me ha hecho tomar la decisión firme de que así sea lo último que tenga que hacer en la vida, debo de prepararme para ser esa madre que ellas necesitan para su desarrollo y para su crecimiento. Wow, me encanta, mi Jenny, porque de una situación complicada, de una situación de baja energía, una situación en donde tú no buscaste esa situación, tú naciste en esa situación, pero te volviste fuerte. ¿Qué le puedes aconsejar hoy por hoy a esa hija, niña, que tal vez vivió lo mismo y que hoy se siente probablemente frustrada, se siente triste, o a esa madre que piensa hacer cosas de este estilo, como abandonar a los niños, porque a veces abandonan no por sus circunstancias, es por cosas externas? Creo que hoy por hoy que eres madre, puedes ver a tu madre que en ese momento le veías con tal vez dolor, hoy lo ves con amor. Vamos a dividir la pregunta en dos. La primera es, hoy que hablas con tu madre y le ves a los ojos y que has conocido las razones reales de por qué pasó eso, ¿qué les dirías a las madres que a pesar de que han tomado una mala decisión o una decisión forzada, qué deberían hacer para redimir o de alguna forma cambiar eso? Porque hay madres que ya hicieron algo incorrecto o probablemente fue algo forzado y por vergüenza no lo quieren rectificar. ¿Qué les dirías a estas madres? Pues les diría, por ejemplo, yo me he equivocado como madre, pese a todo lo que quiero aprender y conocer muchas veces, ¿sí? Muchas veces como mamá. Es más, en esos momentos cuando he sentido algo está pasando, algo no estoy haciendo, y me hago el autoanálisis en las noches cuando ya todas están dormidas, digo, bueno, ¿qué falta aquí? En muchas áreas sí me he dado cuenta que he fallado como madre también, ¿no? Eso me ha hecho entender también a mi mamá, ¿no? Eso me ha hecho comprender porque si yo he cometido muchos errores con libros, con conocimiento, con desarrollo personal y con tantas búsquedas de quererme superar, con mucho más razón, mamá viene de un hogar disfuncional donde tuvo padres que la maltrataron, mamá no conocía absolutamente cómo criarme,
no sabía cómo enfrentar la vida. En esa época fue la única decisión que la vio como una salida, ¿sí? Y es ahí donde entro yo a poner en práctica este principio llamado perdón, ¿no? Wow. Entonces, mira cómo se enrola una cosa con la otra, ¿no? Y me encanta porque el proceso de perdonar no es sencillo, pero cuando lo haces con este foco, primero sintiendo lo que es ser madre, luego viendo los ojos de una madre y con esa fuerza a perdonar es algo muy poderoso. Y sé que en el proceso inicial donde vives estas circunstancias, avanzas en el proceso, mi Jenny, y claro, si nos ponemos a contar todo lo que te ha pasado en la vida, es largo, pero ¿qué segundo momento para ti es determinante? Porque yo sé que sabías que había potencial en ti, pero estaba de alguna forma mal direccionado. ¿Cómo ayudarías, aconsejarías hoy por hoy a los padres, maestros, personas que puedan direccionar mejor a los niños o a los jóvenes? ¿Qué les dirías basado en tu experiencia? Cuéntanos un poco tu experiencia en este punto y qué les aconsejarías. Pues, por ejemplo, estuve en un punto yo de mi vida que no le encontraba sentido a nada, ¿sí? En esa época eh, no estaba yo conforme con lo que hacía, con lo que pensaba, no estaba conforme con mi vida, ¿no? Y una de las cosas que yo recuerdo que parte de mis procesos, cambios, crecimientos, han sido porque he estado buscando siempre mejorar. Sí, desde que yo tuve la oportunidad y conocí que existía el desarrollo personal, formas de cambio, estrategias, transformación, libros y historias de personas que habían hecho una revolución en sus cambios de vida, desde ahí yo he sido una loca obsesionada con los cambios. He estado en constante búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Que lo lo más inteligente es de que tenemos medios, pero claro, siempre y cuando tenemos que darnos la oportunidad, porque al inicio yo fui una mujer que pese a todos los problemas que vine atravesando, no tenía tiempo, ¿sí? Era una mujer que quería salir, que quería conocer cómo hacer los cambios, pero no estaba dispuesta, ¿sí? Entonces, el estar dispuesta como padre también, eh, querer salir de estas situaciones o también prevenir, porque yo ahora con mis hijas he podido prevenir muchas situaciones de las que yo sí atravesé, de las que yo no me pude librar, ¿sí? Como maltratos, abusos. Entonces, hoy en día busco muchas formas de prepararme, de estudiar, para poder prevenir y poder también contribuir al crecimiento de mis hijas y aportar con algo de valor a personas que tengo cerca, como madres de las amigas de mis hijas, en la escuela de mi hija también. Entonces, eso le da mucho sentido a mi vida. Oh, me encanta porque aplicas lo que viviste, hoy corriges. Y mira qué lindo porque sé que estás en casa y sé que estás con las niñas y es impresionante porque ya los niños no es que aguantan 20, 10, 30 minutos que mamá esté ahí quieta, pero no importa. Si por ahí escuchamos algún lloro, está por ella levantando la manito hermosa, no pasa nada porque de eso se trata, Miguel, y este es tu corazón. Aquí hay unos puntos que sé que te gusta de alguna forma también compartir cuando hay una zona de seguridad y es sano para poder compartir, pero hoy podemos también hablarle al mundo y sé que has vivido etapas bien duras, etapas que probablemente cuando la contemos o si la contamos, puede ser que la gente diga, wow, una mujer ha salido de estos lugares, sí. Sé que iniciaste muy pequeña, te abandonaron muy pequeña, viviste muchos maltratos, trastes en la preadolescencia. En la preadolescencia, ¿cuál fue tu reto más grande? Porque sé que en esa preadolescencia o pequeña te seleccionaron como una mujer, como reina, no sé si reina bonita o reina machala. Cuéntame un momento, ese momento especial, porque quiero llevarte a la segunda etapa que es cómo atravesar retos duros. La gente hoy por hoy se siente duro es deber $100, $1000, no tener para el arriendo, pero hay muchas historias más duras que esas. Cuéntame un poco de etapa de tú,
justo esta preadolescencia. ¿Cómo fue? ¿Qué retos tuviste y cómo saliste de ahí? Esa etapa también fue algo, fue súper intensa, porque cuando llegó esa etapa de mi adolescencia, lógicamente, como había habido ausencia de padres, me había saltado de muchas etapas que hoy en día logro identificar que son importantes en el crecimiento de una niña. Yo estaba completamente vacía y sin muchísimo conocimiento, ¿sí? Entonces yo sabía que muy dentro de mí había un potencial increíble, ¿sí? Pero solo lo sabía, pero no sabía cómo funcionaba ni qué hacer. Entonces, hubieron personas adultas que direccionaron mal esa situación y bueno, yo opté por escoger algo. Y en esa época recuerdo que fue la carrera del modelaje, ¿sí? Wow. Y todavía era menor de edad, pero como era bien desarrollada, eh, eh, era una chica, una adolescente que tenía una estatura mucho más alta de las niñas normales de mi edad. Entonces, hubo esa facilidad y en ese entonces, como estaba viviendo con unos tíos míos de parte de mamá que tenían influencias, me llevaron hasta ese lugar sin importar mi edad, ¿sí? Sin importar no solo tu edad, sino tu estado emocional, tu nivel de madurez, y lo que ocupó es llenó un vacío con este momento, que es la posibilidad de ser una gran modelo. ¿Y qué sucedió? Cuéntame un poco más. Luego ya de estar ahí dentro de la escuela de modelaje, pues en realidad sí me desenvolvía muy bien. Tuve la oportunidad de hacer muchos concursos, reinados, estar en algunas partes del país. Lógicamente con mi tutora, que era mi tía, que era la que vivía conmigo, a ella le encantaba porque su sueño era ser modelo y como no logró ser modelo, pues ella estaba entusiasmada de andar en los viajes conmigo. Eh, Me gustaba la pasarela, me gustaba sentir la admiración de las personas, me gustaba eh, saber que servía para algo, ¿sí? Pero no era feliz muy dentro de mi corazón, ¿sí? No me sentía bien, no era feliz, lloraba mucho. eh, ya en ese entonces tenía mucha depresión, ¿sí? A raíz de todas las situaciones que había atravesado. Y en todo esa época, en ese proceso, tuve la oportunidad de quedar como reina carnaval de Machala, Wow. ¿sí? Porque me lanzaron a un evento mucho de más nivel, en la cual quedé como reina de carnaval de Machala, ¿sí? Eso fue una responsabilidad que yo no la pedí, pero pasó. Y wow, fue como algo que, bueno, yo en última instancia no sabía cómo manejarlo, ¿no? A pesar de que sí teníamos personas que nos preparaban y nos ayudaban, pero mi estado emocional y mi estado mental no me permitió avanzar, ¿sí? No Y me ahí permitió voy a hacer avanzar. un paréntesis, mi Jenny, porque esto es determinante. Hoy por hoy, muchas veces exigimos o maldireccionamos a nuestros hijos, y no solo los hijos, las parejas, los hogares, sin darnos el espacio y el tiempo de ver en qué estado emocional está esta persona. Y es ahí donde las personas que son indefensas cometen errores o toman malas decisiones. Sé que en ese momento tomaste una mala decisión que conllevó a una cadena de hechos duros en tu vida que hoy por hoy generaron que Jenny pueda enseñar y tenga la autoridad de enseñar a otras mujeres que no les suceda eso. Sé que nos podríamos profundizar un montón, pero un hecho puntual que hayas vivido ya después de esa etapa de estar muy bien visualmente hacia afuera, porque hacia adentro estábamos aún mal. ¿Qué te sucedió y cómo podríamos proteger y cuidar hoy por hoy probablemente las mujeres en esta época? En este caso, como no estaba preparada y en ese último concurso final, donde yo quedé como reina carnaval de Machala, ya eran mujeres mucho mayores a mí que concursaban. Hizo que tenga contacto un poco más cercano con personas que lógicamente yo en ese entonces, en mi corta edad, no sabía sus intenciones, ¿no?
Y como lógicamente no habían muchas cosas importantes dentro de mi personalidad, eso hizo que sea mucho más presa fácil para que logre tomar decisiones, ¿sí? Porque yo recuerdo que en una época cuando nos dieron, me acuerdo, la premiación, aparte de dinero en efectivo, nos daban ropa y nos mandaban de vacaciones, con todo pagado por 8 días a uno de los mejores hoteles. En esa época, uno de los mejores hoteles antes del Oro Verde era el Hotel Rizo en Machala, y nos habían pagado una estadía, todas las modelos, por 8 días, y en ese tiempo las conocía a ellas, yo conocía que bebían, que tomaban, yo conocí muchas cosas dentro de ese lugar. Y me acuerdo que me decían, pero tú no parece que tuvieras la edad que tienes, eres una mujer súper bonita. Direccionaron todo lo que yo sí tenía en mi mente que quería hacer, pero de una forma súper que equivocada, súper que diferente a donde yo me encontraba, ¿no? Entonces me dice, bueno, nosotros vamos a hacer una gira, si quieres acompáñanos, ¿no? Porque ya aquí se termina todo y de aquí pues ya cada quien a su casa y continuamos cada una con su vida. En este caso, como yo había quedado como la reina, me tocaba hacer un trabajo, pero era completamente ya Social. diferente con otro equipo, ya. Entonces ahí yo tenía dos opciones, pues no, yo decía, no, pero yo quiero la vida que ellas me ofrecían, porque ellas me decían, tú tienes oportunidad de hacer otras cosas, de ganar muchísimo dinero, como tú quieres buscar a tu mamá. En ese entonces mi mamá ya no estaba, ya se había ido, vas a poder lograr, la puedes encontrar, te podemos ayudar. Entonces fui muy susceptible, muy débil. Mis valores estaban súper que débiles porque ellas me propusieron y yo acepté, Y ¿sí? simplemente llenó todo el vacío que tenías con esta ilusión. Sí. Y claro, y haciéndole no tan larga la historia, porque sé que en otras ocasiones podré entrevistarte y dar más detalles para mujeres que quieran apoyo de ti. Y es claro, te enfocó y te llevó a un lugar no tan agradable. Eh, Cuéntame un poco esa experiencia y luego vamos a ir a la enseñanza, porque hay padres que no se dan cuenta de estos detalles. Eh, Luego de allí, yo llegué a un lugar que jamás en mi vida pensé o tuve la oportunidad de saber que existía, ¿sí? Este lugar era un lugar donde tenían menores de edad, casi de mi misma edad, otras más pequeñas, otras más grandes, donde eran prostituidas, ¿sí? Eso fue fatal. Eso fue una etapa donde yo, eh, luego de estar en ese lugar y al ver toda esa situación, las chicas que me llevaron al lugar se desaparecieron, nunca más las vi. Hubo una mujer que me recibió, nunca me voy a olvidar de su nombre, Araceli. Eh, a todas las trataban mal, pero ella a mí me recibió por alguna razón, me recibió de una forma distinta, pero no por eso ese lugar dejaba de ser horroroso, ¿sí? Y eso es un Entonces, hecho, porque sé que me vas a dar más datos, pero es un hecho que es, primero que está a la vuelta de la esquina y que es lo uh-huh, que tú dices. Muchas veces como no lo vemos, no lo imaginamos, o lo vemos en noticias, o tal vez lo vemos en algún video, o tal vez lo vemos en alguna película, no somos capaces de entender que está a la vuelta de la esquina, que puede nuestros hijos, nuestras hijas llegar a esos lugares. Desde el lado de la responsabilidad, hoy, ¿cómo tú proteges y cuidas a tus hijas de no caer en este mundo? Y hoy lo cuentas así de dura, porque yo he estado contigo y sé que te tiembla todo y sé que cómo está tu corazón y quiero agradecerte por abrir tu corazón. Esto no todo el mundo tiene el atrevimiento de decirlo, pero tú lo venciste y tú estás en una etapa de hoy de formarte para ayudar a otros a superarlo. ¿Cómo protegeríamos? ¿Qué recomendación puntual le darías a una madre y un padre? Porque hoy niños y niñas, ahí no solo es niñas y niños, es todos. exacto. Por ejemplo, una de las cosas, a veces nosotros pensamos de que a todo el mundo le puede pasar menos a mí, ¿sí?
o puede ser, puede existir la casualidad de que pueda pasarle a alguien cercano, pero hasta ahí, ¿sí? Pero no podemos darnos el lujo de pensar de que no va a pasar, ¿sí? Más que todo en los niños lógicamente que están más vulnerables, es donde más debemos eh, prevenir toda esta situación, porque como tú lo decías ahora recién, está a la vuelta de la esquina. Esto pasa en todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes, lo primero es eh, sembrar principios, sembrar amor, sembrar valores, proteger a los hijos y ayudarlos hasta que sean personas adultas para que ellos puedan así enfrentarse, porque puede pasar. Incluso conozco personas que también les ocurrió, pero corrieron por otra suerte. ¿Por qué? Porque tuvieron familia, estuvieron unidos, fueron rescatados a tiempo, hubieron valores, les enseñaron, pudieron huir, pudieron escapar. Entonces, hay muchos factores que vienen de la mano, muchos Wow, factores. wow. Eso es tan importante porque sé que aquí podríamos irnos largo. Y claro, es que es una entrevista para mucho, mi Jenny, porque sé que esta es la punta del iceberg. O sea, si todo lo que sé que has vivido y hemos conversado, hemos trabajado en nuestras sesiones uno a uno, hemos ido paso a paso direccionando esta fuerza, quiero llevarte al otro momento porque sé que de la ruta, de ese momento que conociste a esta mujer llamada Araceli, esta experiencia difícil, que hoy lo contamos así como que fuera, bueno, hoy me fui al parque. No, no. Si pudiésemos hacer una película, realmente esta es una etapa oscura de tu vida, que hoy eres una mujer luz por vencer eso. Y sé que muchos fantasmas siguen ahí atrás queriendo perseguir y hoy los estás venciendo porque le estás diciendo al mundo, oye, he salido y soy vulnerable, pero estoy aquí para ayudar. Y eso es algo que yo honro y felicito porque estás creciendo. Llega este momento que empiezas a avanzar, pasan muchos hechos trágicos, te involucras mucho más fuerte con este mundo oscuro en donde es bien difícil de salir. Probablemente o sales muerta o sales diferente. Y tú lo sabes. En este caso, tú lograste salir, pero ahí viene la base, que como no trabajamos la emocionalidad, no trabajamos nuestro corazón, no creamos estos valores, sales de un lugar con un vacío para llenarlo. Y ahí pasamos un escenario de tu vida en donde por todo lo que te sucede y por todo lo de intentar salir, llega una fase de tu vida en donde sales y te encuentras con otro mundo que es crear una relación, crear una conexión con otras personas para llenar justamente ese vacío y también generó hoy por hoy una locura de retos. ¿Qué les puedes contar de ese salto? Sales de este momento y entras a otro lugar. ¿Qué pasó en Jenny Coronel? Eh, yo por todas estas situaciones y etapas logro identificar que mientras no se trabaje internamente, ¿no? De adentro hacia afuera, siempre va a existir la probabilidad de que vivas tropezando, de que sigas tomando decisiones equivocadas. Por ende, porque por ejemplo, yo luego de salir de esa situación, eso hizo que mis propios vacíos internos, mi propia carencia afectiva, esa misma devaluación de sentir que no había sido amada por mis padres y que no merecía ser feliz, hizo que me empezara a desarrollar una conducta que me llevó a la adicción en muchísimas áreas de mi vida. Wow. Eso fue terrible. Wow, ahí me resumes un montón porque sé que si necesitamos adicciones que pasó, hay muchas en tu vida. Y ahí, sé que hay un momento, me decías que llegamos a la adicción del alcohol, la adicción emocional, la adicción de estar con personas, adicción de llenar un vacío con una persona y un montón de cosas. Y esa va a ser para otro momento que te entrevistaré, cómo sobresalir de relaciones tóxicas y enseñar a la gente a hacerlo. Sé que es una etapa de tu vida también difícil,
pero lo estás construyendo. Y eso le dejaré ahí para los siguientes podcasts para poder seguir entrevistándote y hablando justamente y queriendo. Pero vamos a dejarles un último mensaje a las personas. A pesar de vivir retos en tu infancia, en tu adolescencia, aún grande, en donde todo esto, por no tener mentoría, acompañamiento, familia y que somos vulnerables, cometiste muchos errores y sé que hoy por hoy te has disculpado, hoy por hoy estás cambiando, sé que no es fácil, estás avanzando un montón, aún sé que vives una vida que no es la que quieres, pero estás avanzando, Jenny, otras personas se quedan ahí, tú le estás logrando, eres una mujer extraordinaria, otras personas se quedan. ¿Qué les podrías decir? Un mensaje final. Si tuvieses un micrófono para el mundo, Miguel, un micrófono para el mundo, te dieran un micrófono que pueda escuchar todo el mundo y puedan entender porque lo hablas en un idioma universal, ¿qué le dirías a la gente? Le diría que con voluntad todo es posible. Porque no quiere decir de que porque hoy en día me sienta tan reconfortada, no llegó un momento de mi vida en la cual tampoco quería salir de allí, ¿sí? Porque ya llega un momento de tu vida que tú ya no quieres salir, ya quieres quedarte ahí, ¿sí? Entonces, también pasé por esa época donde ya no quería salir, donde ya había intentado tantas formas, tantas veces que ya me sentía cómoda, así esté sufriendo, ¿no? Y te vuelves también adicto al sufrimiento y al vivir como una víctima toda la vida. Pero en todas esas últimas batallas de lucha, ¿sí? En todas esas últimas batallas de lucha, la última parte donde ya sentí que no pude más, recuerdo tanto que en un espacio que tú me diste, me recomendaste que por favor me apegue un poco más a Dios para que Él empiece a obrar. Yo recuerdo que esa etapa me llevó a un siguiente nivel, que es lo que ha sido, que me llene de esa fortaleza que yo ya no tenía, ¿sí? Entonces, de la misma forma, lo que yo les diría es de que con voluntad todo es posible. Aún cuando sientes que ya no se puede, que ya no avanzas, que ya no puedes, todo es posible. Wow, me encanta Jenny porque es que es impresionante. Es impresionante porque yo conozco al detalle, hemos podido conversar de tu historia y sé que estás escribiendo tu historia, le estás escribiendo todos los días, estás escribiendo lo que has vivido y sé que vas a crear un libro y un libro para inspirar. Hoy colaboras con una profesional en el área de las terapias, psicóloga, una gran amiga y Machala y que me estoy muy contento porque estás creando también, colaborando con esta organización de mujeres. Y es verdad, y hay que decirle, porque a veces el personaje, el ego nos dice, wow, qué chévere, estoy hablando al mundo y hablando como que todo fuera fácil. No es así. Seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo retos, tenemos retos financieros, tenemos retos con las niñas, tenemos retos con tu parte emocional, pero eres una mujer que está avanzando y esa autoridad hoy te da justamente hacer este podcast conmigo y yo te quiero agradecer, mi Jenny, y felicitar por acompañarnos, por estar y sé que vas a crear el método que hemos conversado, este método de ayudar a mujeres a salir. ¿Y por qué no decir de prostituta a una mujer extraordinaria? Y puede que la gente diga, wow, tú lo lograste. Y eso te honra, Jenny. Hay mucha gente probablemente en la ruta de la historia de tu vida que hoy por hoy no tenga, haya quedado mal. Tal vez tomaste alguna mal decisión, tal vez te equivocaste. ¿Qué le dirías a esas personas que no sabían que había esto en tu vida y por eso también te equivocaste? ¿Qué les dirías un mensaje final a ellas o a ellos si escucharan esto? Eh, bueno, lo que les diría, aunque ya he tenido la oportunidad de hablar con unos, con otros no, es de que siempre podemos darnos una oportunidad, ¿no? Porque lógicamente cuando hay dolor por algún daño causado, el resentimiento no nos permite escuchar, no nos permite sentir nuestro corazón, ¿sí? Pero existe el perdón, ¿sí? El perdón es uno de los procesos que a mí me ha costado incluso perdonarme por haber causado tanta revolución, porque
en algún momento de tener la oportunidad de contarte las barbaridades que hice, sí, que no hice. Pero más sin embargo, ese perdón, ese lapso del perdón de mí misma es la que me ha permitido a mí avanzar para poder hoy en día tener la oportunidad de convertirme en ese nuevo ser, en esa nueva mujer, ¿sí? Wow. Para en algún momento dado, bajo mis circunstancias, de alguna forma poder remediar, ¿sí? Porque en realidad hacia allá es donde vamos a avanzar, hacia allá es donde vamos, como tú me lo estás enseñando, ¿sí? Y esa es la finalidad. Me encanta porque sé que vas paso firme y decirte que estoy muy orgulloso de trabajar contigo, de generar esta conexión, de poder ser hoy por hoy tu mentor y de que seas mi maestra. Me has enseñado la valentía, la fortaleza, la persistencia. Muchas veces escribiste y no te contestaba, estaba full. Muchas veces enviabas algo y no estaba para acudir. Muchas veces incluso levantabas la mano y probablemente las personas no lo veían, pero estuviste. Y eso te honra y te diferencia del mundo, Jenny Coronel. Yo quiero hoy felicitarte y agradecerte por estar con nosotros y sé que te tendremos próximamente para que nos cuentes más enseñanzas y justamente el proceso de sanación que has tenido, todas las herramientas que has adquirido, todos los libros que has leído y todos los errores que hemos cometido y seguimos cometiendo porque somos vulnerables, pero la experiencia nos hace fuertes. Así que te felicito. Éxitos y bendiciones, mi Jenny. Pongo pausa a nuestra grabación y seguimos.